Bueno, 3 de la tarde, 45 minutos, tal como lo indicamos. Vamos a continuar con la siguiente conferencia. Como les dijimos antes de este pequeño break, se necesitan, para los que quieran, equipos de traducción porque la conferencia va a ser en inglés. Este es un espacio en el que vamos a invitar al profesor Young-Hoon Kwak. Es presidente fundador de The World Citizen Organization, con la conferencia Visión Maestra y Plan de Implementación, Puerto de Contenedores de Hwanghae. Es importante resaltar que hoy Corea es lo que es gracias a la visión que él ha tenido y que nadie creía que se podía lograr. Viene aquí específicamente y llega aquí a Colombia y a Cali para sembrar esperanza. Por eso quiero que lo recibamos con un fuerte aplauso y las personas que están en el sector de afuera, pues por favor que ingresen de una vez. Esta conferencia se realiza gracias al apoyo del Fondo Grandes Pensadores del Mundo de la Universidad de los Andes. Les recuerdo, redes sociales, @AndyColombia, en Twitter, Andy Colombia Oficial, en Instagram. Pueden dejar todos sus comentarios y espero que hayan realizado la encuesta en el código QR, porque es importante para nosotros esa retroalimentación para mejorar en los futuros eventos. Gracias y bienvenido. Go there. ¿Están todos aquí o faltan personas? Invitarme hoy. Did I say right? ¿Lo dije bien? Muchas gracias por invitarme hoy. Now I have to Perfecto. speak English from Bueno, now. lamento que tengo que hablarles en inglés. Aren't you guys tired? ¿No están ustedes No. cansados? Not tired? ¿No se han cansado Because aún? I'm tired. Porque yo sí estoy muy cansado. Because I came from Resulta Seoul que yo acabo de viajar and there's desde a jet Seúl, lag. y Right tengo now lo it's que 6 llamamos el o'clock in jet the lag, morning es for decir, me. para mí serían So las all 6 de day la I didn't mañana en sleep. Corea, o sea que So llevo I un am a día little sin bit dormir. like a zombie. Estoy You know como un zombie? zombie. ¿Saben lo que es un zombie? Bueno, así estoy yo. Y luego también la altura de la ciudad de Cali, porque eso hace que sea muy difícil para mí. Entonces creo que va a ser difícil para ustedes. De pronto puede que yo diga Sakyamuni Buda y ustedes no me van a entender, pero Sakyamuni Buda, ¿ustedes saben quién es? Hace 2600 años nació en Nepal. Y él dijo, no le hablen a las personas que tienen hambre. Y ellos no escuchan, ese es el problema. Pero peor aún que eso, es que si ellos están bien alimentados, como seguramente lo están ustedes, entonces van a tener sueño. Entonces es exactamente el momento en que uno está con más sueño en las horas del día. A esta hora todos los seres humanos se sienten con sueño después del almuerzo. Por eso les pregunto si se sienten bien. Yo no quiero hablar profesionalmente o de una manera esotérica. Yo lo que quiero hacer es contarles a ustedes historias de tal manera que ustedes quieran reírse o que respondan a lo que yo les diga. Entonces, a ver mi título. Bueno, lo que yo quiero hacer es esto. He estado pensando toda mi vida sobre lo que yo he hecho durante los últimos 50 años, desde que creé la empresa MVP. No quiere decir la más importante de las personas, sino que quiero decir el visionamiento más
maestro y el plan de implementación. Eso significa esa sigla. Generalmente se hace la visión, se habla. ¿Entienden? Una charla o hablar, pero lo que yo quiero es caminar con lo que hablo, es decir, eso significa la implementación y yo he estado haciendo eso, así que voy a hablar sobre ese tema. En el área del puerto de contenedores Guanyang, que es lo que parece que están ustedes muy interesados, porque me parece que a ustedes les interesa mucho la logística y este tipo de conversaciones, así que les voy a hablar es de eso. Pero antes de pensar sobre lo que yo pienso, entonces quiero agradecer. Y eso es lo que yo hago en estos días. Quisiera dar un gran agradecimiento a las personas que generalmente están por detrás del escenario. Cuando hay un pianista maravilloso, entonces él toca la 9ª Sinfonía de Beethoven y uno solamente ve a esa persona virtuosa y todo. Pero la noche anterior a eso, resulta que la persona que está haciendo que el piano tenga los tonos correctos, está allí haciendo eso, pero detrás del escenario hay personas que son expertos y tenemos que agradecerles enormemente. Así que yo quiero agradecerle a los que están allá, que están tratando de traducir mi inglés al español. Y la señora traductora vino y me dijo, no te preocupes. Y yo le dije a ella, ¿tú eres lo suficientemente inteligente para hacer esto? Y ella dijo, no, yo soy más inteligente que tú. Pero ¿cómo puedo compararse conmigo ya? Si ella no sabe qué tan inteligente soy yo. Y ella dijo, no, yo soy más inteligente que tú, así que yo estuve de acuerdo. De todas maneras, yo estoy muy agradecido con ella y con ellos, los del sonido, y con todo el comité organizador de esta conferencia, con Carolina que está ahí, y también el CFO del puerto de Cartagena, si no estoy equivocado. Tú también, y ustedes. Muchísimas gracias todos por estar aquí. Bueno, entonces déjeme entrar a la sustancia. A mí me dieron algo como un marcador. Voy a dejar este folder aquí ahora. Bueno, lo segundo es esto. Corea, como ustedes saben, era el país más pobre durante la Guerra de Corea. En el año 50 hasta el año 53. Durante ese periodo, ¿saben lo que pasó a los colombianos? Yo te escuché que el esposo de tu tía era un veterano en la Guerra del Corea. 5.100 colombianos, soldados colombianos fueron a Corea a pelear en nombre de Corea del Sur. Así que por eso yo también estoy muy agradecido, porque yo tenía 6 años. Imagínense un niño de 6 años, y imagínense cómo está un niño en Kiev, en Ucrania, en esa guerra, no sabrá qué hacer. Y resulta que en esa época los colombianos, los soldados vinieron tan lejos y yo me salvé. Y por eso yo puedo estar aquí hoy en día. Y por eso les agradezco enormemente a los colombianos. Quisiera inclinarme ante ustedes. Muchísimas gracias. ¿Ya se despertaron? No se duerman. Muy bien. No me pregunten cuántos años tengo, pero bueno, tenía 6 años durante la guerra de Corea. Entonces yo soy, en inglés se dice years old, o sea, años viejo, y no, él es años de joven. Bueno, y entonces Corea era pobrísima en esa época. Y entonces el joven o ese niño en su mente se preguntaba, yo pensaba y pensaba. Y luego mi hermano me dijo, ¿qué podemos hacer por Corea? Tenemos que prepararnos. Entonces hay que estudiar mucho. ¿Pero qué quieres hacer, hermano mayor? Y él me dijo, yo les dije que les iba a contar historias en vez de hablarles de manera profesional. ¿Qué tal la intérprete? ¿Cómo le está yendo? ¿Les gusta o no? Digan que sí. Acá, diga, estoy por acá en la punta, en la esquina.
I'm over here. Díganle que estoy acá. Bueno, de todas maneras, él quería volverse abogado para poder cambiar la constitución de mi país. Y yo dije, yo voy a ser un arquitecto para construir nuestra nación, para la Corea reunida. Y yo quería volverme un arquitecto. Entonces, ¿dónde puedo estudiar? Y me dijeron que había una excelente escuela de ingeniería en los Estados Unidos. Y yo dije, ¿dónde está? Y me dijeron MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT. Y terminé estudiando allá. Bueno, la historia sigue, pero el cuento es que fui allá a estudiar arquitectura. Pero mi pensamiento realmente era, ¿qué podía hacer yo como política nacional para poder construir nuestra ciudad? Porque la arquitectura no era suficiente, porque eso era solamente para construir edificaciones como este hotel. Entonces, uno tenía que expandir eso a la planificación de las ciudades. Entonces, estudié planeación y por eso nosotros tenemos, no sé si ustedes tienen en las universidades el major y el minor. Entonces, para poder construir la nación, se exigía que hubiera mayor conocimiento y programas de políticas públicas. Y por eso fui a Harvard a estudiar eso. Porque en el 62 yo conocí al presidente en la Casa Blanca y pensé que era una buena idea hacer eso. Y después me di cuenta que podía estudiar todavía más, a pensar en arquitectura de los distintos ambientes. Y entonces, ¿qué hice yo? Bueno, para poder construir la nación se requería de la participación de las personas, como ustedes, los jóvenes de Colombia, quienes tienen que participar en el proceso de desarrollo de los países. Entonces, yo hago algo bueno, pero eso no es suficiente. Hay expertos que vienen de otros países y, bueno, eso no es sostenible. Entonces, uno tiene que tener sus propias personas bien capacitadas y entrenadas. Así que la construcción de capacidades es importantísimo. Y así era para los coreanos y lo mismo para los colombianos. Entonces, yo estudié todos esos temas y pusieron, bueno, la A de arquitectura. Quiero preguntarte a ti si tú estás despierto. La arquitectura es la A y eso lo estudié yo. Y luego la P de planificación o planeación. Luego otra P que es las ciencias políticas. Y estudié la L porque yo quería tener la arquitectura de paisajes, o sea, el paisajismo. Entonces también estudié educación. ¿Y eso qué significa? Apple, que es la marca de los computadores, APPLE. Y por eso me volví Apple. Entonces Steve Jobs quería verme a mí antes de morir, porque la verdadera manzana estaba ahí. Entonces la razón por la que les cuento esto es porque cuando yo estaba pensando en los distintos puertos, dije, ¿qué se puede hacer para construir la totalidad de la nación de Corea? Entonces, en el año 71, es decir, hace 51 años exactamente, yo estaba soñando por la mañana, cogí el mapa y empecé a hacer una línea. Y esta línea era la verde, muy fácil de hacer. Solamente 2.700 metros de altura. Bogotá es 2.600, creo, 2.800, no, 2.600. Y luego acá teníamos uno de 1.900 metros en una zona volcánica en esta montaña que tenemos acá al sur, que simbólicamente significaba el envejecimiento. Es decir, había que pensar en el ambiente. Y yo hice esta línea, pero la naturaleza no es suficiente para construir la nación, así que necesitaba buscar algo para complementar esto. Así que hice otra línea. Y es esta línea azul que yo lo llamé el eje del vigor.
Sí, sí, le pregunta a la intérprete si sabe qué es vigor y dice la misma palabra. Sí, es decir, ser activo, porque hay rigor y hay vigor. El vigor es que uno tiene que tener mucho trabajo al detalle y el rigor es como una parte de entusiasmo y vitalidad. Entonces, este es el eje para tener la vitalización del crecimiento de mi país. Y luego puse 5 líneas importantes, diciendo aquí, por ejemplo, taekwondo, en taekwondo usted tiene que hacer así, entonces es muy importante en qué punto, en el plexo solar también es importantísimo, y acá también, entonces, como un maestro de taekwondo, yo dije, bueno, hay que darle a 5 puntos, y así lo planifiqué. Entonces, ¿qué se hace aquí? A mí me dieron 1 hora, entre otras cosas, para esta charla, así que bueno, canso mucho en esa hora, pero eso es el tiempo que tengo. Entonces yo estaba pensando qué hacer para el desarrollo de Seúl, o es decir, como si fuera el desarrollo de Bogotá, nuestra capital. Y luego en 1988, como alguien me dijo durante el almuerzo, recordó que tuvimos los Juegos Olímpicos en el 88, lo cual iba a ser un proyecto nacional donde todas las personas tenían que unirse en bien de este objetivo, los políticos, los ingenieros, los contratistas, es decir, todo el mundo tenía que juntarse para trabajar conjuntamente en el proyecto, porque en el año 88 las personas, por lo menos 500,000 de las personas iban a llegar a mi país, iban a televisar esto al mundo entero. Entonces, tenían que trabajar conjuntamente. Y los políticos de Corea estaban peleando como locos. Y todavía siguen peleando al día de hoy. Los políticos son así. Entonces, teniendo un proyecto como este de los Juegos Olímpicos, tuvimos que ser los anfitriones, los principales anfitriones para los atletas del mundo. Entonces hubo que tratar de canalizar la energía de todo el país en una sola. Y esa fue la estrategia. Pero ¿cuál fue el tema especial para hacer esto? ¿Cuál era el tema? El tema era, bueno, yo estaba pensando y pensando, porque había un paralelismo de estas 3 cosas. La parte lógica, lógica y lógica en estas 3 palabras, con una www, como pueden ver en inglés. Y luego teníamos los distintos puntos cardinales, norte, sur, este y oeste. Entonces pensé hacer proyectos globales dentro de estas 3 áreas de Sur Corea, estos puntos importantes que les mencioné. Entonces era una pared ideológica entre el este y el oeste que se rompiera con el concepto de no solamente hacer olímpico, sino Olympipaz, en inglés Olympics, es la paz olímpica. Luego el número 2, que fue Daejeon, es una exposición. Daejeon es como Cali, digamos. Entonces, ¿qué se podía hacer para Daejeon? Entonces, yo pensé en Technological Way, es decir, para unir el norte y el sur. Arriba veíamos el comunismo. Now I can't hear you. No. Ahora sí. La manera tecnológica, technological way. Entonces, con esa exposición que se hizo en Daejeon, Corea no tenía recursos, en cambio Colombia tiene todo, 12 veces el tamaño de Corea del Sur, es decir, Corea es nada comparado con Colombia. No tenemos carbón, hierro, nada de estos recursos, nada. Entonces, ¿qué podíamos hacer? ¿Qué se hace entonces? Yo solamente puedo hacer algo con las personas. Entonces, ellos tenían que volverse personas técnicas muy orientados científicamente, como en MIT. Igual a MIT, yo puse el Instituto Tecnológico de Corea para tener la manera tecnológica, para tener experiencia, y en vez de poner experiencia con E, pone experiencia como la exposición, para ver qué se hace bien y qué no.
Y bueno, nosotros éramos un país pobre, entonces teníamos que aprender well-developed countries. de aquellos países ya desarrollados. So you can see it's Entonces, aquí pueden ver que hubo éxito con este tipo de esta semilla de pensamiento, es decir, el concepto que Corea desarrolló con LG, con Samsung, con estas distintas marcas que ustedes conocen de Corea, y realmente esto fue debido a esto. Así que hubo como un semillero de pensamientos, y el fruto es lo que nosotros estamos disfrutando al día de hoy por parte de los coreanos. 1950 En los años 50 teníamos como $60 de ingreso per cápita, y ahora 500 times. es más de 500 veces eso. The world Con el promedio a nivel mundial, me parece que es 25. Así que hicieron un movimiento de avance rapidísimo debido a esto, a esto. and then Squid Games. Con distintos juegos, tuvieron Óscares en Hollywood, y Corea pudo tener eso porque las personas les gustaba el cine, el teatro, debido a eso. Sports event. Es decir, es un evento deportivo, pero también es cultural. Así que yo estaba pensando en la semilla que tenía que cultivar, y bueno, me pareció que el arte podía jugar un papel preponderante aquí, así que ellos podían sacar su instinto artístico y explicarlo al momento de expresarse. Es decir, hice este centro de arte en Seúl, y allí había estas presentaciones. Y el tercero ocurrió en Yeosu, que es parecido a Cartagena, Maybe o, ports in your o otro puerto que haya en su país. Yeosu is at Y Yeosu está aquí al final del país, en la parte más al sur. Entonces, this time logic. pensamos aquí epistemologic wave, o sea, la onda epistemológica, como la ola epistemológica. Es como el conocimiento del conocimiento, conocer el conocimiento. Así que esto tiene que hacerse como oleadas, como olas que salen y entran. Entonces, básicamente, lo que yo les estaba diciendo es que después de haber hecho algo de crecimiento, ya teníamos que pensar ir más allá. ¿Qué se había que hacer? Entonces, básicamente, Becomes multidisciplinary. lo interdisciplinario se vuelve multidisciplinario, luego multidisciplinario más transdisciplinario, entonces se vuelve metaverso, meta. Entonces, esta inteligencia artificial y metaverso y todo esto To be thought about. empezaron a ser pensados por anticipado. Imagínense, yo pensé en esto en el año 71. ¿Se imaginan eso? Koreans still do not understand. Los coreanos todavía no entienden por qué yo le puse aquí este nombre de epistemología. Y llegaron hasta aquí y ellos pararon. Por eso es que yo quiero que Colombia haga esto. Deben aplaudir, por favor, como los colombianos hacen. I used the east-west. Yo utilicé los puntos cardinales. Entonces, ¿qué hice? You know, this is, I explained it in Yo lo few minutes, expliqué en pocos minutos, but you know, I thought about pero yo lo pensé y lo pensé, siempre pensando y pensando más, pensando de esta manera. it. So I said, Entonces dije, if you say north, uno dice norte, este, oeste y sur, news. hace una N como de noticias, ¿ves? I was that intelligent. I think she. Yo creo que ella debe estar arrepintiéndose de ser mi traductora. No, es que él cree que yo estoy allá y yo estoy atrás. Alguien que le diga que estoy atrás. Oh, it's over there. Oh, the lady over there. A la señora que está allá saludando, me está sudando. Por favor. Bueno, la ola epistemológica para sacar noticias, es decir, entonces yo quiero que Colombia piense en la nueva ola para Colombia. Es decir, a Colombia le importa y a ustedes les importa también la humanidad, me parece. Ustedes vinieron hasta Corea, o sea que me parece que a ustedes les importa cuidar a los demás. Entonces ustedes deben preocuparse y cuidar. Y luego, la civilización humana necesitaba
nuevas validaciones para poder salvar el planeta y las personas tienen que unirse y enlazarse y todas estas redes tienen que resultar. Porque no importa si uno se desarrolla económicamente y unos poquitos tienen eso y eso no es justo. Entonces Colombia tiene que preocuparse y cuidar para catalizar en el futuro with empathy. y lograr que haya empatía con los demás en el futuro. And then that Y luego esto se vuelve una ola requires o una onda. Entonces eso requiere de ideas, pero igualmente necesita de materiales. Eso requiere de que haya puertos, ¿verdad? Entonces, ¿dónde están los puertos? had 2 ports. Corea tenía 2 puertos. Incheon Port, Uno, el puerto de Incheon, cerca a Seúl, que es al norte de Corea, y Busan, en esta zona más al sur. organization Yo creo que tu organización me pidió a mí que hablara sobre el puerto de Busan. Y yo dije, no, yo no voy a hablar sobre el puerto de Busan porque todo el mundo sabe. Voy a hablarles más vale sobre Pyongyang. when you see this, Y cuando ustedes what do I think? vean esto, ¿o qué creen? ¿Qué creen que yo creo? What do you think I think? ¿Qué crees tú que yo pienso? The thinking is very important. Porque el pensar es importantísimo. Porque yo antes dije que agradecer también es muy importante. Pero ¿qué creen que yo pienso? Bueno, yo dije, miren esta área. And you have to have ports because Hay que tener puertos. Porque Corea iba a estar fabricando muchísimas cosas, televisores, neveras y todo tipo de elementos que tenían que ir en contenedores. Entonces se requería de puertos de contenedores. Entonces yo dije, ¿dónde debemos ubicar esto? El primero, hay varios. Yo tenía 24, entre otras cosas, 12 para Corea del Sur y 12 para el norte de Corea, Corea del Norte, o sea, 24. Y entonces en mi mente dijo, 24 horas al día, entonces 24 puertos, es decir, las cosas van a ir y venir. Así que hice 24 puertos. No, tranquilo que no les voy a hablar sobre esos 24, sino que voy a hablar del primero, uno nomás. Entonces me pregunté dónde debe localizarse. La primera diapositiva, you put together, this is where it is. donde se juntan estas, vemos aquí cómo se ve. This one. Oh, this Aquí. is very complicated. Entonces se ve esto como un mapa muy, muy complicado. This is Gwangyang Port, Aquí tenemos el puerto de Gwangyang, acá el de Busan, Incheon Port, el de Incheon, y luego yo hice todos esto, y bueno, no he debido hablarles de esto, pero aquí teníamos esto al final de esa línea o de ese eje que yo dibujé con el vigor, es decir, la validación, y puse el punto aquí. and then you know what happened? ¿Y saben qué pasó? Les voy a contar la historia en lo más corto que sea posible porque mi esposa está aquí y ella quería que yo fuera bastante sucinto. Ella es una mujer inteligentísima, más inteligente que la intérprete, y si la comparan. Bueno, creo que mi señora y la intérprete deben conversar a ver cuál es más inteligente, porque yo creo que mi esposa es más inteligente que ella, para que yo me vea bien con ella, es por eso lo digo. Pero bueno, les cuento entonces. Nobody believed in me. Nadie me creyó. Nadie creyó en mí. End of 70s. Y eso era a los finales de los años 70 y a principios de los años 80 y nadie me creía. Entonces, ¿qué hice? Dije, bueno, tengo que volver a pensar. I'm thinking Colombia. Estaba pensando, Colombia, ¿qué puede hacer para ayudar esta vez? No, no pueden. Already behind. Ya están atrasados. ¿Y qué le pasó a Colombia? Y yo dije, el Banco Mundial en la ciudad de Washington, D.C. debe venir para hacer que este estudio sea Gwangyang Port viable. El puerto de Gwangyang es viable. Y entonces dijeron, bueno, dieron la luz verde. Así que yo invité a un economista del Banco Mundial para que fuera a Corea y él estuvo allá alrededor de una semana y luego regresó not feasible. y me dijo, no, no es viable. Y yo dije, ¿qué? He said, Él dijo, hay que la previabilidad, el estudio dice que no es posible, ni siquiera el estudio de viabilidad, sino el de previabilidad. Decía que no se podía. Y yo le dije, ¿usted dónde sacó eso? Bueno, yo creo que estaba celoso. existing port people Resulta are
que hay, por ejemplo, ojo, Cartagena con esto. Habían estos puertos, Busan e Incheon, dijeron, no, no queremos otros puertos porque todavía podemos crecer bastante. Y yo les dije, esto está creciendo muy rápido, está creciendo de manera exponencial, es un crecimiento geométrico, hay una gran curva, entonces tenemos que tener estos puertos y Corea tiene que acelerar esto. Entonces, por favor, ¿pueden ustedes hacer este? Y me dijo, tengo que reunirme con usted. Y él iba a ir a la ciudad de Washington. Yo me iba a regresar en la mañana y dijimos, bueno, desayunemos juntos. El desayuno era como a las 6:30 de la mañana y él puso su computador portátil. Y esa fue la primera vez que yo vi un laptop. Y él empezó a escribir y me dijo, doctor, cuando yo hice algo. Yo le dije, el puerto de Guyang es viable únicamente con una. ¿Por qué? Hay una gran diferencia. Aquí estamos hablando de uno solo. Con un BERT yo pude llamar a los gobernadores y a todas las personas y empezamos a desarrollar esta área del puerto de contenedores de Guyang. Y allí esto empezó a construirse. Entonces, este mapa tan complicado nos muestra eso. El MVP, después de tener este exceso de vigor o entusiasmo, hice como una especie de Silicon Valley, un valle tecnológico, hice una especie de triángulo, y yo dije, Techno Network, es decir, una red tecnológica, y eso lo construí acá, con Daejeon, Hongju y Daegu, en una especie de triángulo tecnológico. Y de ahí íbamos a POSCO, al puertos técnicos, Technoports, como los llamamos. Mira, todos estos son puertos tecnológicos afuera, pero relacionados a través de todo el país. Biotecnología está aquí. Aquí hacen los equipos médicos y acá, desde luego, los elementos electrónicos, astronómicos. Todo esto trabajaban conjuntamente. Así que esto se volvió como un semillero. Luego hay un segundo nivel del MVP, o sea, el plan y la implementación de este plan maestro. Y fuimos a Guyang. Yo vi a Guyang. Y el puerto de Guyang está localizado aquí, con la península que baja de esta manera, como ven en el mapa. Y yo dije, esta área, tener un solo puerto no es suficiente. Entonces, hay plantas petroquímicas en esta zona donde hacen también repuestos para carros. Y en Costco utilizan energías limpias. Y luego esa área de allá arriba es de contenedores. Es decir, es un complejo. No se trata solamente de que sea un puerto, sino que también hay industria en esta zona. Así que ellos, desde luego, impactaban los unos a los otros. Y luego tenemos esta área donde está la bahía de Gamak, donde la gente acá no trabajaban todo el tiempo, sino que había yates para poder descansar. Oye, tú tienes sueño. Y luego acá tenemos una zona muy natural. Y él se estaba quejando. El alcalde me dijo, usted dijo que el puerto de Guyang y también el de Yeosu y esta zona de los yates y todo esto, pero usted, ¿por qué no sugiere algo para mí? Y él se estaba quejando y me decía, no haga nada acá. Y yo dije, ¿qué? ¿Que no haga nada? No. Yo sé, hay que tratar de conservar la naturaleza. Y se volvió aquí el parque ecológico número 1 de Corea, donde hay de todo. Entonces, exactamente tenemos estos 4 círculos. Creo que mi esposa no sabe esto, o sí, mi querida. Bueno, eso fue lo que sucedió. Entonces, los mineros coreanos que fueron a Alemania y volvieron, entonces
tomaron esta especie de resorts estilo alemán y eso fue lo que sucedió en esta parte del país. Entonces, hoy, después de Busan, este puerto se vuelve a veces el número 1, pero bueno, la posición de ellos intercambia entre 1 y segundo. Entonces, sin el puerto de Guang'an como este, no lo podríamos hacer. Pero el problema es la propiedad de las tierras. Y mucho de esas son áreas que reclamaron. Es decir, son tierras de nadie. Entonces, todo esto fue reclamado. Es decir, el precio de la tierra realmente cuenta. Y luego teníamos aquí el centro administrativo que estaba en la parte de atrás y así es como luce hoy en día este puerto de contenedores de Guang'an. Vemos aquí la fábrica de acero POSCO. ¿Ustedes la conocen aquí en Colombia? Creo que se llama Poscolom o algo así. Aquí está la parte petroquímica, este complejo que ven acá. Y Corea, sin tener nada de petróleo, está ahora exportando petróleo. ¿Ustedes se pueden imaginar eso? También el acero. Bueno, ¿por qué se pueden hacer carros eléctricos o que anden con hidrógeno? Bueno, eso está de moda y eso se puede hacer con acero porque sin eso es imposible fabricar esos autos. Sin eso no se puede hacer tampoco estos electrodomésticos. Yo creo que ustedes tienen acero en las montañas. Y así luce hoy en día el puerto de contenedores de Guang'an. Bueno, esta es la última diapositiva. Yo les dije a ustedes una historia muy sencilla sobre el puerto de Guang'an y lamento. Pues debería haber un mapa aquí porque yo tenía una presentación en la Universidad de los Andes y tengo el material, pero ahí no lo tengo aún. Pero usualmente Colombia no ve la importancia que tienen los mares. El mar en el Caribe y tener también costa en el Pacífico puede ser llamado EEZ, Zona Económica Exclusiva, EEZ en inglés. Entonces, ustedes imagínense, esos 10 veces el tamaño de Corea, lo que tienen ustedes en tierra costera. Entonces, si ustedes ponen ese territorio y juntan con la tierra, creo que son 20 veces el tamaño de Corea. Así que ustedes tienen que pensar en eso. Pensar qué pueden hacer en el futuro. Hay que pensar hacia adelante. Y yo creo que en términos sencillos y materiales, el intercambio desde luego va a ser más en el Pacífico que en el Atlántico, porque muchísimas personas en China, India, Corea pueden venir directamente al Pacífico y por eso ustedes deben tener una idea parecida a lo que tenemos en Guayán para que lo ubiquen en la costa Pacífico. Yo miré desde Panamá hasta Ecuador y vi que hay varias posibilidades, pero no quiero decir dónde sería bueno, no, sin conocer muy bien la geología, la sociología, la antropología y la geografía, las personas indígenas y los temas de propiedad de tierras. No quiero decir algo, pero sí vi algunos nombres como Buenaventura. Buenaventura. Me gustan las palabras. Y al lado este, al río Meta para poder ir hasta el Orinoco. Entonces, ¿esa conexión les parece que estaría bien o no? Y a diferencia de muchos otros países de América Latina, Colombia está acá y tiene 3 cadenas montañosas que luego se vuelven una. Así que eso a lo mejor pues puede que no haya problema. Y yo les digo, nosotros hacemos
tantos túneles. Tenemos unas máquinas que abren los túneles y yo lo utilicé con el presidente de la compañía. Es como un ejército. Él empuja a la gente que trabaja y él los patea y no, tienen que trabajar y hace cosas como esta. Entonces en Samsung el presidente es mucho más gentil. Es decir, son culturas muy distintas, pero de todas maneras nosotros introdujimos TVM, que son esas máquinas que abren los túneles, porque nuestro país tiene mucho granito, así que son unas piedras muy duras. Entonces, ¿qué se hace al encontrar este tipo de geología? Bueno, para TVM, entre más duro, mejor, porque cuando se hace con una punta de diamante, entonces se puede taladrar y luego regresar y sacar y seguir entrando y se juntan después. Entonces, no hay que hacer túneles de concreto. Entonces, yo le pregunté del metro, del metro de Bogotá y comí con la alcaldesa de Bogotá también y les pregunté cuál es la situación geológica. Entonces allá es mucho más blanda la tierra, entonces hay que hacer túneles de concreto, pero estos son temas de los que pueden pensar. Y ahora, antes de que ustedes me hagan algunas preguntas, voy a tratar de resumir un poco, porque me parece que hasta ahora no se han dormido y por eso estoy muy contento. A mí siempre me gusta esta idea de caminar lo que se habla, es decir, hablar y hablar, pero yo les conté a ustedes al principio, es como ir a través de la charla caminando y adelantando. Entonces, ¿qué pueden hacer ustedes para el futuro de Colombia? Yo estaba pensando en CCC, generalmente Corea es K, pero Colombia, Corea, C, K, es decir, la dirección, catalizando también la C, cuidado es con C, todo eso, CCC. Entonces, ¿qué hacen ahora? Y empecé a darme cuenta de que Colombia, bueno, desde luego yo exagero un poquito, pero Colombia está en la mejor posición del mundo en el día de hoy. ¿Saben eso? ¿Y por qué creen que es la mejor posición? La alcaldesa de Bogotá me dijo, nosotros estamos listos para la transformación. Queremos empezar a ponerle las espuelas al crecimiento. Entonces, me parece que eso es lo que piensa la gente. ¿Es correcto? Cuando uno hace algo, hay que pensar en 4 cosas. ¿Qué es cuál es el comportamiento? Por ejemplo, la primera persona, el presidente, ¿cómo se comporta? ¿Cuál es su estado mental? ¿Qué pasa con el proceso burocrático? Es decir, con todos los jefes de las corporaciones y las industrias. ¿Qué piensan ellos y qué hacen ellos? ¿Están ellos tratando de buscar el beneficio para todos o es solo para ellos y pensando solamente en su egoísmo? Entonces, eso lo debemos conocer. Y también hay que saber cuál es la actitud de la masa en general, es decir, del pueblo de Colombia. Y el número 4 es el espíritu empresarial, como Samsung, todas estas SK, las compañías. Entonces, las personas de negocios hay que crearles cosas para que hagan dinero. Entonces, hay que pensar sobre todo esto. Por ejemplo, parece que ahora ustedes tienen energía para hacer algo. Eso es lo que me ha parecido a mí, especialmente viniendo de palabras de la alcaldesa. ¿Es así? ¿Tú quieres que Colombia se vuelva el líder en el siglo XXI? Yo creo que algunos estudiantes de la Universidad de los Andes dijeron eso y me parece una cosa muy buena. Me puse muy contento de oír eso. Y el factor número 2 es que después del COVID-19 han sido 3 años donde ha habido el distanciamiento social y cosas como esa. Y las personas empezaron a pensar, porque ya lo normal es anormal y lo anormal es normal. Entonces yo empecé a pensar en el paradigma de lo que estamos haciendo y no es normal lo que hacemos. Entonces, en varios campos, por ejemplo, en el número 1,
la polución y contaminación ambiental es demasiado altísima. Además, la basura que echan a los océanos es demasiado. In the Pacific, El tema de cómo bajan los niveles de agua en el Pacífico hace que los peces, coman esta basura, por ejemplo, y los ciclos entonces empiezan a cambiar y nosotros volvemos a comer esos peces con mercurio y otras cosas, y eso es demasiado. La energía también es utilizada muchísimo. if everybody wants to become Y si todo el mundo quiere volverse como Estados Unidos, ¿saben cuántos planetas necesitaríamos? everybody, Si todos, 8 billones de personas hoy en día, exactamente hoy en día tenemos 8 billones de personas en el planeta Tierra. Y es un planeta everybody lives like America. que si todo el mundo viviera como los americanos, ¿cuántos planetas necesitaríamos? Catastrophic thing. Entonces esto es una cosa catastrófica. Colombia is not contributing. Colombia no está contribuyendo a eso todavía, o quizás. Figure out. Bueno, hay que tratar de pensar en esto, porque se necesitarían 4 o 5 planetas Tierra para eso, y desde luego eso no es normal. We have to Entonces tenemos que verdaderamente lograr el desarrollo, mental. no para hacer daño al medio ambiente. Bueno, hacemos un puerto en algún sitio, por ejemplo en Buenaventura o donde fuera, entonces habría que hacerlo muchísimo mejor, más sólido y más sostenible en cuanto al medio ambiente, mucho más allá que el de Gwangyang o el de Busan, porque ustedes tienen esa oportunidad, tienen ese chance. Colombia has so much potential. Colombia tiene un tremendo potencial para hacerlo. Y número 2, Change this ¿por qué tienen que cambiar esta forma de desarrollar o de evolucionar la civilización hoy en día? Es porque todo este tiempo, todos estos años, gobernando a alguien, rigiendo las personas poderosas con muchísimo dinero, and the rest of them bueno, ellos logran un alto porcentaje y los demás muchísimas veces hasta sufren, especialmente las personas en las zonas vulnerables como la población indígena. and Colombia Y Colombia, start to think ustedes tienen que empezar a pensar sobre los siguientes pasos a seguir, cuidando que haya justicia para todos. can do that. Si ustedes logran eso, les quiero decir, Planning field, they talk about en Planning Field hablan, number one, número 1, public planning, sobre la planificación pública. right? Y dicen, eso no es correcto si usted simplemente va a la ciudad de Brasilia. Ese no es un lugar para vivir. Simplemente es una ciudad totalmente cuadrada que se hizo en el 84 y no sería un buen lugar para vivir porque no es humanizada, So they said ha sido planeada. Entonces, added public-private partnership. hablan de las alianzas público-privadas. Y donde uno lee eso, siempre que se habla de planeación, se habla de PPP. At the university, Y ayer en la Universidad de los Andes, students and I los estudiantes de doctorado se reunieron conmigo y hablamos. Y un estudiante me dijo, PPP plus más indigenous participation. participación indígena. Así que él estaba verdaderamente pensando sobre la justicia social en vez de estar orientado hacia la avaricia y el desarrollo para las personas, no pocas personas. Entonces, PhD students are doing that. si eso se puede hacer, me parece que si Colombia va en esa dirección por primera vez en el mundo, en el campo de la planificación, donde se considera ese aspecto para tener justicia social. Así que de nuevo ustedes tienen esa oportunidad. Si ustedes construyen un puerto, tienen que pensar en este tipo de cosas, los temas de justicia social que importan también, la sostenibilidad ambiental, la justicia social para ser más justos. Así que pueden hacerlo de una vez, lo pueden hacer ya. Simplemente es cambiar el chip de su forma de pensar y tienen esa oportunidad. Tienen realmente una oportunidad en Colombia. Los que llegan tarde son los primeros, ¿saben? En llegar. Eso lo dice la Biblia. Los últimos serán los primeros. Entonces yo les deseo a ustedes muchísima suerte
Y ustedes me parece que tienen la oportunidad. ¿Y esto qué nos dice? Bueno, caminar en la charla. Entonces, mañana, ¿qué van a hacer ustedes? Mañana cuando se despierten, ¿qué quieren hacer por la mañana? ¿Qué quisieran hacer? ¿Escuchan y disfrutar o hablar? ¿Qué quieren hacer mañana por la mañana? Esta es una pregunta real para ustedes. Al día siguiente se levantan y quieren hacer por Colombia y por ustedes mismos. Les estoy preguntando. ¿Qué quisieran hacer? Porque ustedes están en el momento del cambio. Ustedes tienen que pensar y hacerlo, porque nadie lo puede hacer por ustedes. Entonces, ¿qué quieren hacer mañana? Yo estaba pensando en un imán. Digamos, si ustedes hacen un postcom, algo así, una palabra que inventen, una compañía. Porque ustedes tienen temblores, o no tanto como terremotos, y en este momento no hay problema porque ustedes lo manejan estructuralmente, pero realmente hay que estar seguros de tener una estabilidad. Entonces yo pensé como en una pirámide y utilizar su acero para hacer una pirámide en algún lugar. Yo ya pensé, yo mismo ya lo pensé, pero no les voy a decir dónde. En Colombia, si uno dice en esa área o en ese lugar, bueno, desde luego hay especulación inmediata, así que yo nunca digo dónde lo voy a hacer. Pero a lo mejor ustedes no especulan, pero de todas maneras en algún lugar coloquen este tipo de algo que cause impacto con este tipo de nueva idea para desarrollar las viviendas, por ejemplo, para las personas indígenas y todo eso, para tener la civilización que es con la nueva normalidad y que tiene desde luego implicaciones globales. De pronto algo como esto podría construirse en algún lugar. Hay una expresión de nacionalismo en esta área, por ejemplo, como las pirámides egipcias, las de Teotihuacán y de Indotitlán en México y todas esas áreas, ellos tenían o tienen esas pirámides. Podría ser una estructura de alta tecnología en el siglo XXI y se pueden hacer planes de tal manera que ustedes puedan implantar esta ola y que la energía también, si la tienen en ese proceso, a lo mejor su país va a poder desarrollarse y mejorar. Así que yo pensé y por eso les pinté a ustedes esto. La pinté de 55 pisos de alto. Es esta edificación. Y luego dije, pensando hacia el futuro, para que haya un momento de transformación único para Colombia, o colombianesco, o Colombia único. Es decir, ustedes tienen un país hermoso y me encantan los grafitis que tienen en Bogotá y en Cali, muchísimos grafitis. Y en el gobierno de nuestro país todos los borran, pero ustedes tienen unos grafitis lindos. Y yo estaba viendo ayer en la Universidad de los Andes y una señora vino y ella estaba haciendo un grafiti de lo que yo estaba diciendo y era tan hermoso. Entonces, ustedes tienen unos talentos innatos en cuanto al arte en este país, con toda seguridad. Así que yo quiero algo colombianesco, algo único de su país, para que haya un momento de transformación y que esto ocurra. Por eso les deseo lo mejor. Ahora es un momento para que hagan comentarios o preguntas. Thank you so much for your speech, Dr. Quack.